Bueno, pues nuevamente, buenos días a todos y a todas y bienvenidos. Ahora sí vamos a dar inicio al curso del día de hoy y vamos a iniciar con una plática. Bueno, déjenme presentar, yo soy Cecilia Izcapa Treviño, soy la directora de Análisis y Gestión de Riesgos de aquí del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y la idea de esta breve presentación, breve charla que voy a tener con ustedes, es platicarles qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, cuáles son los impactos que ya están medidos, comprobados, y de alguna manera cuáles son los riesgos que se prevén de que continúe esta situación sí, está bien, sí, en el planeta. Entonces, veamos primero la definición de cambio climático, y aquí les estoy presentando la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que esta comisión entró en vigor en 1994. Y les estoy presentando también la definición dada por el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, el IPCC, que fue creado en 1988, como estábamos oyendo en la inauguración del curso. Esto ya traemos unos años atrás de que se venía ya detectando esta situación, cambios en el clima del planeta, y ya se generaron estas convenciones, este panel de expertos para analizarlo. Y la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas es que el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial. Y se suma la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Entonces, ¿qué destacamos aquí? Que el cambio climático se debe tanto a razones naturales, a los propios procesos de la naturaleza, como a la actividad humana, que es el factor más importante. Y lo que altera es la composición de la atmósfera a nivel mundial. Entonces, también decíamos, este es un fenómeno que afecta a todo el planeta. No está regionalizado ni puntualizado en este país, en esta isla, en este lugar. No, es un cambio que se está presentando en todo nuestro planeta Tierra y que es medible en largos periodos de tiempo. Esta es la definición que retoma nuestro país y lo plasma en la Ley General de Cambio Climático del 2012. Prácticamente es la definición que tenemos en nuestro país. Y la definición de cambio climático del IPCC, de este panel intergubernamental, es que es un cambio en el estado del clima que puede identificarse a través de las mediciones estadísticas, de ver cambios en la media estadística y en la variabilidad de las propiedades del clima, y que persiste en un periodo prolongado, generalmente de décadas. Entonces, insisto, el cambio climático se debe a razones naturales, a la actividad humana, y se tiene que ver en largos periodos del tiempo. ¿Cuáles son las causas? Las causas del cambio climático, para explicarlo, es debido a la actividad humana y es a la emisión de diversos gases que son los llamados gases de efecto invernadero. La variabilidad intrínseca que tiene el clima es superada por mucho por la presencia de estos gases de efecto invernadero, o se suma a estas causas naturales. Hay causas naturales como la variación de la radiación solar, como el vulcanismo con las emisiones de gases que de manera natural se tienen. Pero les digo, estos cambios son atribuidos básicamente, y lo vamos a ver ahorita, a las actividades del hombre. ¿Y cuándo empieza esto? Históricamente es cuando entramos en la revolución industrial. Entonces estamos hablando de 1750, serían cerca de, ¿qué son? 300 años. Considerando que el planeta Tierra tiene más de 4.000 millones de años y la presencia del hombre pues es
es pequeñísima para lo que tiene el planeta, pues este cambio y este deterioro que hemos hecho del ambiente, pues es en muy poco tiempo. Y eso es lo que preocupa, que este cambio de clima en el planeta está ocurriendo a un ritmo acelerado, más de lo que se esperaba cuando se empezó a identificar en aquellos años 80. Se está dando mucho más rápido de lo que se preveía. Entonces, que nos quede claro, el cambio climático se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que están asociadas a las actividades industriales, a la generación de energía, a los medios de transporte, a la quema de combustibles fósiles, a la extracción de materias primas, de minerales, al consumo desmedido, porque el consumo desmedido que tenemos como sociedad, pues implica la generación de productos, a todas las prácticas económicas, esta obsolescencia programada, esta forma de imbuirnos a que el celular sirva o no sirva, hay que cambiarlo y traer el último modelo, a que las cosas se deben de cambiar y desechar, y entonces esto requiere de un consumo desmedido de materias primas y de un deterioro del ambiente. Y está asociado pues con el propio crecimiento de la población y de los asentamientos humanos. Entonces, se reconocen como impulsores de cambio climático tanto las sustancias como los procesos, decíamos, naturales y antropogénicos que alteran el balance energético de la Tierra. Y esto es lo que se llama este balance energético, es lo que técnicamente definen como forzamiento radiativo, y entonces por eso son los impulsores del cambio climático. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero, los principales que se emiten a través de las actividades humanas y que han provocado este cambio? En principio tenemos al dióxido de carbono, al CO2, y ese es un gas que prácticamente proviene de los procesos de combustión de combustibles fósiles. Entonces aquí estamos hablando de la quema de combustibles para generar la electricidad, ¿no? Es muy significativo, ¿no? Lo ubican muy bien. La quema de combustibles en las termoeléctricas, en las carboeléctricas, para generar energía. Imagínense este mundo sin energía, sin conectar todos los aparatos que tenemos a la electricidad, y con este aumento de la población, pues aumenta la necesidad y la demanda de energía. Tiene que ver también con la deforestación, con los cambios de uso de suelo, y también está asociado a las prácticas agrícolas. Y es que también somos más, tenemos que producir más alimentos, cambiamos el uso de suelo por ejemplo, para el pastoreo, para la ganadería, para alimentar a la población, a los más de 7,000 millones de habitantes que tenemos en el planeta. Entonces, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Después tenemos al metano. El metano tiene que ver con los procesos de producción de hidrocarburos. Y con los hidrocarburos, pues, es todo lo que tenemos, la extracción del petróleo y después su refinación, la producción de combustibles, de gasolinas, en fin, entonces está asociado a todos estos procesos. También el metano se está generando en los rellenos sanitarios, que esos rellenos sanitarios sería una obra de ingeniería bien hecha, o simplemente los tiraderos de basura, la acumulación de basura. El ser humano, con todo lo que consume, sabemos que generamos toneladas y toneladas de residuos sólidos orgánicos y inorgánicos. En la descomposición de los residuos sólidos orgánicos es que se genera el metano, lo que se conoce como el biogás. También está asociado a la ganadería y también a la agricultura. El otro gas de efecto invernadero importante es el óxido nitroso, que tiene que ver con las prácticas agrícolas, con el uso de fertilizantes, ¿no? Con la agricultura, y también está asociado a la quema de combustibles fósiles. Y a los halocarbonos producidos, básicamente, esos son producidos industrialmente, no existen de manera natural, y están relacionados con la refrigeración y con los aerosoles. Y estos cuatro son los que se conocen como gases de vida larga. Esto quiere decir
que persisten, una vez que se producen y se emiten a la atmósfera, persisten por grandes periodos de tiempo que son de años. Entonces, una vez ya que se están producidos y emitidos a la atmósfera, no desaparecen rápidamente. Mientras que hay otros gases que se conocen como de vida corta, que son también gases de efecto invernadero, y esos son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, pero del tipo NOx, no como el óxido nitroso de arriba, el N2O, y el ozono. Estos están asociados también con procesos de combustión, con actividades industriales, y el ozono es un gas que se produce en la atmósfera por la interacción de otros contaminantes. O sea, no hay un proceso que produzca el ozono como tal. Se deriva, es un compuesto secundario de la reacción entre otros de los gases de efecto invernadero. Estos son de vida corta porque desaparecen en cuestiones de días o meses comparados con los años que tardan en desaparecer los anteriores. Vamos a hablar un poquito de cómo está conformado el sistema climático. El sistema climático tenemos que entender que es dinámico y es bastante complejo, porque está compuesto por estos 5 componentes que les presento aquí. La atmósfera, esta capa de gases que cubre al planeta, que está dividida a su vez en 5 capas, pero bueno, conocemos la atmósfera donde están los gases y es donde se regula la temperatura del planeta. Está compuesto por la hidrosfera y la criósfera, que esto tiene que ver con el agua que existe en el planeta. Hay una separación entre la hidrosfera, que tiene que ver con el agua líquida, el agua que compone básicamente los océanos. Los océanos son los que tienen una función muy importante dentro de la regulación del cambio climático. Y la criósfera, que es el agua que está en estado sólido, es el agua que encontramos como hielo en los glaciares, en los polos, en las montañas altas. El otro componente es la litosfera, que es la capa de suelo en sí. ¿Por qué son importantes estas? La litosfera es donde se llevan a cabo una serie de ciclos geoquímicos de la Tierra. Están los ciclos del carbono, el ciclo del nitrógeno. En la atmósfera y la litosfera es el ciclo del agua, un componente, un elemento importante del sistema climático es el agua. Entonces, este ciclo del agua, de que se evapora del océano, se forman las nubes, viene la precipitación, cae la lluvia, el agua se infiltra, corren los ríos, se infiltra en el agua subterránea. Todo esto que conocemos como ciclo del agua, pues se lleva a cabo entre la atmósfera y la litosfera. Y el último componente es la biosfera. Es donde está toda la vida en el planeta, que tiene una relación importante también en este sistema climático. Y entonces el clima es la consecuencia del equilibrio que se produce entre estos 5 componentes que están muy interrelacionados entre ellos, y un desajuste, una variación en uno de ellos, pues va a alterar los siguientes. Entonces, sería también una cosa muy importante de tener en cuenta, que todos en este planeta estamos interrelacionados. Toda nuestra actividad, todo lo que hacemos tiene consecuencias, aunque no nos demos cuenta o no lo querramos admitir. Aquí les pongo nada más para diferenciar entre la variabilidad climática y el cambio climático. El clima como tal tiene una variabilidad innata, pero esa es pequeña, se presenta en meses, en años, o puede ser hasta de 2 décadas. Entonces, esto es cuando tenemos esa percepción de que, ay, llovió mucho el día de hoy y entonces esto es por el cambio climático, ¿no? Todo lo asociamos con el cambio climático. No, el clima tiene una variabilidad, y esto lo vemos cuando nos dan el estado del tiempo, ¿no? El estado meteorológico en las noticias, y dicen, pues para esta semana, el fin de semana va a llover, y sale uno con paraguas y dice, pues no llovió. Pues sí, hay variabilidad y hay una gran incertidumbre en determinarlo. Para que hablemos de cambio climático, tenemos que hablar de un periodo de tiempo en el que se están monitoreando el comportamiento de las variables climáticas. En mínimo se considera que debe de ser un monitoreo, un registro de estas variables de 30 años o más. Entonces, para hablar de cambio climático es porque se han estado monitoreando, que son como variables climáticas claves, son
36, me parece, y pueden llegar a ser hasta 50, de lo que se está monitoreando, de la temperatura, la radiación solar, el nivel del mar, la salinidad en el mar, la temperatura del mar, la capa de cobertura vegetal, en fin, toda una serie de variables que se han monitoreado por un periodo mínimo de 30 años o más para ver por medio de un manejo estadístico de los datos que hay un cambio en estas variables y esta modificación ya no es reversible. Mientras que la variabilidad climática, pues hoy llueve, mañana no, pero esto es normal. Perdón, le doy. Acá está. Sí. Entonces, estas observaciones, les decía, de las variables del cambio climático se basan en mediciones tanto directas como a través de los sistemas de teledetección, como son los satélites. Entonces, para ver cuánto es la cobertura de la capa de hielo en los glaciares, es a través de estos sistemas. Para ver cuántas cobertura de hojas existen en el planeta, para ver el comportamiento que ha tenido las regiones costeras o los lagos o cómo van disminuyendo o aumentando, pues es a través de estas mediciones y otras son directas, como les decía, la medición de la precipitación pluvial o la temperatura. Y ahorita tenemos datos completos desde 1950. Antes no se monitoreaban, no se tienen registros previos. Y esto es lo que nos da una visión global de esta variabilidad y estos cambios a largo plazo en estos 5 componentes que decíamos del sistema climático, de la atmósfera, de los océanos, que es la hidrosfera, la criosfera y la superficie terrestre, que es la litosfera. ¿Cuáles son hasta ahorita las observaciones que están comprobadas? Es un hecho innegable que la atmósfera y el océano se han calentado. Hay un aumento en la temperatura, lo vamos a ver más adelante en las gráficas, y hay un aumento en la temperatura del mar. Los volúmenes de el nieve y hielo han disminuido. Les voy a presentar ahorita una foto de un glacial, cómo ha disminuido esta parte de cobertura de lo que es el hielo, la nieve. El nivel del mar es un hecho que se ha elevado, lo vamos a ver también en las gráficas, y que las concentraciones de estos gases de efecto invernadero han aumentado. Estas son observaciones comprobadas, innegables, están demostradas científicamente de cómo se han alterado y por qué podemos decir que existe un cambio climático. Aquí lo pueden ver. En esta primera, ¿es esta? Sí veo si yo lo muevo, ¿verdad? ¿Están viendo ellos? Si yo muevo el cursor. Aquí están los datos de la temperatura de la superficie terrestre y están en el periodo de 1880 a 2012 se ve que hay un aumento de la temperatura de 0.85 al 2012. Más adelante tengo otra gráfica que ya hay datos reportados para el 2017 y ya se tiene que es 1 grado de temperatura la que ha aumentado en el planeta. Estas son las variaciones del nivel medio del mar. El mar ha aumentado ya para datos de 2017, 20 centímetros se ha elevado el nivel del mar. Y aquí vemos en los componentes cómo se considera en los diferentes componentes, aquí en la criosfera, que se ha reducido la cubierta de hielo marino en el Ártico en un 40% en el periodo de 1979 a 1988. Y en el periodo de 2010 a 2019 ha habido una reducción del 10%. Estos son hechos y datos innegables. Y pues con derretimiento de los polos, del hielo, de los glaciares, pues es que se incrementa pues el nivel del mar, ¿no? Repercute en ese incremento del mar. Aquí están graficados de 1958, por aquí está la fecha,
al 2012 las concentraciones del CO2 atmosférico. Les decía, es el principal, el mayor gas de efecto invernadero producido por la actividad humana. Y aquí vemos que ha aumentado desde la era preindustrial en un 40%. Y esto, pues está asociado, decíamos, el CO2 de dónde proviene, de la quema de los combustibles fósiles. Cualquier proceso de combustión emite CO2. Ah, es que mi carro es 2020 y lo afino, sí, menos que un modelo anterior, pero cualquier proceso de combustión produce CO2. Y aquí tenemos que el gran, lo que se llama sumidero de CO2, el que hace que disminuya las concentraciones de CO2 en el planeta son los océanos. Han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por el hombre. ¿Y esto en qué se traduce? Pues este CO2 se forma ácido carbónico y entonces ha provocado una acidificación en el mar con las consecuencias en la vida acuática. Entonces, les decía que aquí están en esta gráfica que ya para el 2017, veíamos para el 2012 era de 0.85 grados y ahora ya para el 2017 es 1 grado de temperatura. Dicen, bueno, 1 grado de temperatura pues es mínimo, ¿no? 1 grado no representa mucho y ahorita les voy a poner la gráfica de lo que significa el aumento de 1 grado de temperatura en el planeta comparado, que sería esta con el aumento de la temperatura con el ser humano, ¿no? Aquí tenemos el ser humano tiene una temperatura promedio de 36.6 grados. Si sube 1 grado nuestra temperatura corporal a 37.5, ya tenemos fiebre y nos sentimos mal. A 39 grados, pues ya no les platico, ¿no? Todo todo lo que nos puede pasar en el cuerpo humano, ya en 41, no lo alcanzo aquí a leer, pero ya en 41 ya entramos en shock, ya la gente empieza a tener convulsiones, o sea, no resistimos como seres humanos, el incremento de 1 grado en la temperatura nos pone bastante mal. Pues lo mismo pasa en esta gráfica del lado izquierdo, del lado derecho está qué es lo que sentiría el ser humano con un incremento de 1 grado y qué es lo que le pasa al planeta con el incremento en 1 grado de temperatura. Aquí, por ejemplo, ya con un incremento de la temperatura de 3 grados, ya los huracanes se estarían presentando en categoría 6. Ahorita los tenemos catalogados hasta de categoría 5. Entonces, imagínense que ya los huracanes se presentaran de esta categoría, los impactos que tendrían en el planeta. Ya no desaparecerían el incremento en el nivel del mar, haría que desaparecieran muchas de las ciudades costeras. Aquí en esta gráfica viene Venecia y Egipto. Ya con 5 grados de temperatura ya no habría disponibilidad del agua en muchos ciudades, en muchos países, y entonces esto significa un colapso importante. Por eso ha aumentado la temperatura del planeta en un año, pues digo en 1 grado, pues eso es sumamente importante. Y entonces lo que se prevé es de que la temperatura del planeta, tenemos que controlar las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura no se incremente más allá de 1.5 grados. Aquí es la imagen que les decía de cómo se ha disminuido este glaciar Ojokul en Islandia, debido a este calentamiento, a este grado de temperatura, lo que significa. Y esta reducción en los glaciares y también el calentamiento del permafrost y el deshielo que puede haber en las altas latitudes, pues ¿qué significa? Que esta agua que pasaría de estado sólido al estado líquido, pues serían unas escorrentías, ¿no? Que estarían afectando en las partes bajas de estas montañas. Y lo que preocupa también a nivel mundial es que ese calentamiento del permafrost, esta parte del suelo que está congelado en países como Rusia,
es que libere una gran cantidad de CO2 también al planeta cuando este permafrost se derrita. ¿Cuáles son los impactos que ya podemos observar, que ya están demostrados? Pues muchas especies, tanto terrestres como marinas y acuícolas, han modificado ya su distribución geográfica. Ya vemos patrones migratorios diferentes en las aves como una respuesta a este cambio climático. Y este es muy revelador, este índice de planeta vivo, que es del Fondo Mundial para la Naturaleza, que monitorean la abundancia de 21,000 poblaciones de especies animales, tanto mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Y los datos de ellos son de que de 1970 a 2016 ha disminuido la abundancia del 68% de las poblaciones de estas especies. Entonces, ese es un dato pues importante y que debe de preocuparnos. También hay demostraciones de que el rendimiento en la producción de trigo, de maíz, de arroz, de soya, se ha disminuido. Entonces, aquí estaríamos hablando de que hay una disminución en la producción de alimentos y el maíz, pues es la base de la alimentación en América, el arroz es la base de la alimentación en Asia y el trigo es base de la alimentación en Europa. Entonces, estaríamos hablando de un problema ya de seguridad alimentaria, ¿no? En la producción de alimentos. También está demostrado que hay un aumento en la mortalidad asociada al calor. Uno de los fenómenos hidrometeorológicos son las ondas de calor y producen muertes. Entonces hay un incremento debido a este calentamiento y hay una disminución de la mortalidad asociada con el frío. Se han alterado los patrones de la precipitación pluvial, de la lluvia, y entonces esto pues hace también que haya variaciones en la transmisión de enfermedades a través de vectores. Entonces el dengue, si nosotros vemos el dengue, por ejemplo, en nuestro país se presenta básicamente en las zonas del sureste, pero ya se ha visto que se empieza a desplazar y ya hay un incremento en casos de dengue mucho más cercanos al centro del país, asociado al cambio climático. ¿Y cuáles serían los riesgos asociados? ¿Qué es lo que se prevé? Esto que les acabo de mostrar ya son los impactos que están medidos y demostrados. ¿Y qué se prevé? Pues que vayan a desaparecer como tal especies. Estamos viendo un 68% en la abundancia y en la disminución. Si me señalan, por favor, el tiempo. Sí. Y pues algunas especies definitivamente desaparecerían del planeta. Estos episodios de olas de calor, de precipitación extremas y de inundaciones costeras serían todavía moderados con un incremento de 1 grado centígrado. Con más tendríamos muchísimo más problemas. La distribución de los impactos, como todo, va a ser diferenciado. No les va a afectar igual, o sea, las poblaciones costeras son las que se van a ver afectadas con un aumento en el nivel del mar, no así las que están dentro del continente, y van a afectar como siempre ocurre como lo vemos y lo monitoreamos aquí en el CENAPRED, que son a las poblaciones más desfavorecidas, marginadas, son las que sufren más las consecuencias de los desastres. Y por eso les decía que se está previendo que, o lo que se busca es de que la temperatura en el planeta, ¿tengo? Ok, gracias. Se incremente en 1.5 grados. Ya llegar a 2 grados ya estamos en serios problemas y en 3 grados pues, realmente no existen ni siquiera estimaciones cuantitativas completas. Y en todas estas modelaciones y estas cuantificaciones pues hay una gran incertidumbre, no hay una certeza de cómo se va a comportar la naturaleza y cómo va a responder pues la vida en el planeta ante el cambio climático ya con temperaturas superiores
a los 3 grados. Algo que sí se esperaría es de que si se superan los 3 grados, sí habría una pérdida completa del manto de hielo en Groenlandia, y eso se traduciría con la cantidad de agua que hay ahí, que el nivel del mar se incrementara hasta en 7 metros. Entonces, imagínense, pues desaparecerían ciudades completas, quedarían bajo el agua. Otra parte importante, y que lo vamos a ver más adelante, pues va a ser en este cambio relacionado con el agua dulce y que tiene que ver con las precipitaciones. Entonces, van a cambiar en algunos lados, va a llover más, en otros van a disminuir las precipitaciones. Donde se incrementen las precipitaciones, pues lo que se prevé es de que haya inundaciones importantes, mientras que la escasez de agua en otras partes del planeta lo que van a provocar van a ser sequías muy importantes, y entonces estamos hablando, les digo, de la producción de alimentos. Como ven, el cambio climático entonces tiene impactos a nivel económico, social, a nivel biológico, y son muchas las cuestiones que están relacionadas. Esta disminución de la calidad del agua, y porque pues, debido a estas precipitaciones habría un arrastre mayor de sedimentos, de nutrientes que vayan a dar a los cuerpos de agua. Entonces habría un cambio importante en la calidad del agua superficial. También tendríamos pues un problema de adaptación para las especies. Imagínense, si disminuye la capa de hielo que hay en los polos, pues las especies que habitan ahí tendrían que adaptarse, o si no, inclusive desaparecer. También tendríamos, y lo que se prevé es de que habría una mortalidad importante de los árboles y un decaimiento en la producción forestal. Y pues los bosques, la vegetación también son grandes sumideros del CO2. Entonces, volvemos, está todo interrelacionado. Si con este aumento del clima disminuyen las especies vegetales, pues entonces van a disminuir los que están consumiendo el CO2, y entonces se incrementaría. Obviamente tendríamos una producción de madera importante, que repercute en las actividades económicas, y pues la vegetación también cumple una función dentro de este ciclo del agua. Y por ejemplo, el tema de la deforestación, pues para sostener el suelo, y que también ve que está asociado la deforestación a que se incrementen los eventos de deslizamientos de laderas. Con las ciudades costeras, pues algunas quedarían bajo el agua, pero otras tendrían un problema importantes de inundaciones, y también, como ven aquí en esta imagen, de la erosión que existiría, ¿no? Entonces, estas viviendas, pues entonces ya tendrían un problema importante de su funcionalidad como tal, y de su estabilidad estructural. Y con el incremento de la temperatura, que decíamos, ya se ha visto que se ha incrementado la temperatura en el mar. ¿Y eso qué significa y por qué es importante? Mientras que los sólidos, los solutos, se disuelven mejor a mayor temperatura en un disolvente. O sea, si ustedes se agregan su café o su chocolate en frío, pues se disuelve mucho más rápido si lo calientan, ¿no? En un líquido. Pues en los gases es al revés. Los gases se disuelven más a menor temperatura. Entonces, el incremento de la temperatura en el mar significaría una disminución de la presencia de oxígeno, y esto se prevé que genere zonas anóxicas, sin oxígeno, zonas muertas, y esto afectaría necesariamente a los peces y a la vida acuática en el mar, y por supuesto, pues entonces también como una actividad económica a lo que es la pesca y a la producción de alimentos. Y también lo que tendríamos, pues con el aumento de la temperatura, se prevé también que habría un incremento en los incendios forestales. Entonces, volvería a ser otra razón para afectar a los bosques, a la vegetación,
y volvemos a la reducción también de la captación de CO2 en el planeta. Con este incremento de la temperatura se aumentan las olas de calor, habría mayor mortandad por esta elevación de la temperatura. Y el tema de la disponibilidad del agua, pues cómo estarían cambiando estos patrones, y entonces esto tiene que ver necesariamente también, ya lo dijimos, con la producción de alimentos y con las actividades agrícolas. Y pues todos estos cambios climáticos y la población que resentiría estos efectos, estos impactos, si ya no tenemos medios de subsistencia, si se dedica la gente a la agricultura, a la ganadería, a las actividades forestales, a la pesca, y cambian estos patrones, la abundancia, la presencia de especies, el que ya se tenga un rendimiento menor en la agricultura, sino son medios de subsistencia para la gente. Entonces lo que se prevé es de que habría un gran movimiento de las personas, de desplazamientos, lo que se llaman desplazamientos forzados, sería por el cambio climático. Ya lo vemos que hay grandes migraciones que están ocurriendo en el planeta, y muchas son por temas de seguridad, de las guerras, pero se incrementarían por esta situación de el cambio climático. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar todo esto que estamos viendo? Hasta ahorita lo que se consideran son dos opciones: o es la adaptación o es la mitigación. Por eso oyen ustedes que es la adaptación y mitigación al cambio climático. En el tema de adaptación, pues es cómo nos ajustamos a las nuevas condiciones para volvernos resilientes. El tema es de que como se están dando de manera tan acelerada, pues ni la naturaleza se logra acomodar, ni el ser humano, para enfrentarse a los cambios que se prevén. Pero de adaptación va a haber plática específica para esto. El otro tema sería la mitigación. La mitigación tiene que ver con acciones que se lleven a cabo para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. En el otro, los cambios que se van a dar, pues nos adaptamos a ellos, nos acomodamos, pero en la mitigación es el otro punto importante, que es combatir con la causa del cambio climático, que es reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, o incrementar a los sistemas que sirven para la captación de los gases de efecto invernadero, como es el CO2. Aquí les voy a hablar rápidamente el tiempo. 10 minutos. Ok. Entonces, aquí en la mitigación, entonces, está enfocada a estabilizar esas concentraciones y a disminuir sus emisiones. Esto debe de lograrse en un plazo suficiente, que les destaco aquí, para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, seguir asegurando la producción de alimentos para la población, y permitir que el desarrollo económico siga de manera sostenible, ¿no? Ya vimos cómo se interrelaciona todo esto. ¿Y por qué se habla de lograrlo en un plazo suficiente? Porque les mencionaba yo que hay gases de efecto invernadero, entre los que están el CO2, que es de largo plazo, que puede durar decenas, cientos de años. Entonces, aunque limitemos ahorita, dejemos de producir los gases de efecto invernadero, las concentraciones que ya existen no desaparecerían de la noche a la mañana. Entonces, esto tenemos que hacerlo con urgencia. Y como el cambio climático es un fenómeno, dijimos al inicio, que afecta a todos los países del mundo, pues tiene que lograrse a través de acciones colectivas y de la cooperación internacional. Esto no son acciones, no vamos a lograr nada con acciones aisladas, y es importante que se sumen todos los países. Entonces, aquí tiene que ver, todos producimos, dijimos, todos estamos produciendo, todos los seres humanos, todas las actividades que tienen que ver con la quema de combustibles, todos los planetas, los países producen, emiten gases de efecto invernadero, pero es importante aquellos países que son industrializados, de primer mundo, que son donde se produce
la gran cantidad de productos que consume el resto del mundo, y entonces aquí estoy hablando de Estados Unidos y China, que se deberían de sumar a estas acciones de manera decidida, porque son ellos finalmente los que producen más gases de efecto invernadero, y las acciones que tomen ellos para disminuirlo impactarían mucho más en la disminución a nivel del planeta. Entonces, esto lleva desafíos tanto a nivel tecnológico, de la forma en la que producimos, por supuesto, económicos e institucionales. Y si nos atrasamos, pues esto ya van a ser, ya las consecuencias, algunas ya se prevé que van a ser irreversibles. Y lo peor que tenemos las noticias es que no obstante de todas estas políticas, de los acuerdos de París, de todos los países que se suman a estas convenciones y firman acuerdos y quedan formalmente de llevar a cabo acciones, resulta que los gases de efecto invernadero aumentaron en promedio en 1 gigatonelada de dióxido de carbono equivalente entre el 2000 y el 2010, que si la comparamos con lo que se emitió entre los años 1970 y 2000, es un periodo de 30 años, en tan solo 10 años se produjo más de lo que se produjo en esos 30 años anteriores. Entonces, pues no estamos cumpliendo con la tarea. Y el CO2, insisto, viene de la quema de combustibles fósiles y de los procesos industriales, que son los que contribuyen con él alrededor del 78%, el 76% vemos aquí cómo están distribuidos. El 76% es dióxido de carbono, el 16% es metano, el 6.2% es óxido nitroso y el 2% son esos gases florados, ¿no? Como los perfluorocarbonos. Eh, aquí está en esta gráfica cómo han sido las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero entre 1970 y 2010, este periodo del que acabamos de hablar, cómo está demostrado que hay un aumento en estos últimos 10 años. Vean cuál es el aumento, y aquí está cuál se debe, lo que es esta franja amarilla, es al CO2 producido por combustibles fósiles y por la actividad industrial. Esta línea naranja es el CO2 que viene de las actividades de la silvicultura y de otros usos del suelo. Y aquí tenemos lo que es en azul claro, es el metano, y este es el óxido nitroso, y esos son los gases florados. Entonces, como ven, es aquí en la gráfica, es el CO2, y es atribuible a estos procesos que se señalan aquí en la gráfica. Aquí está el desglose en esta gráfica de esto, de cuáles son las actividades o los sectores económicos que más producen. Y entonces, para saber dónde es de que estamos produciendo, en qué actividad, es en la producción eléctrica y térmica, es de que se produce el 25%, seguido por el 21% que produce la industria. El 14% es el transporte. Estas son las actividades de agricultura, silvicultura y el uso que hacemos, la gestión del suelo, en el 24%, y los edificios es el 6%. El consumo de energía dentro de los edificios, esto tiene que ver con el consumo dentro de las casas habitación, de los edificios, de electricidad, y tiene que ver mucho con la calefacción y con el consumo en aire acondicionado. Recordarán ustedes hace unos años, ¿no? Era la novedad los edificios inteligentes, cerrados, sin ventilación, con vidrio y las ventanas polarizadas, y ahora les llaman edificios enfermos, ¿no? Pues un edificio que tendría que estar permanentemente consumiendo energía para mantener la temperatura dentro, porque pues no se puede ni abrir una ventana ni tener iluminación directa de la luz solar. Y aquí está desglosado, es interesante ver de este consumo de la producción eléctrica, es la que produce más gases de efecto invernadero, y a su vez, cuáles son los sectores
que más consumen esa electricidad para sumarlos a lo que producen de gases de efecto invernadero. Me dicen que ya estoy por concluir. Me va a faltar información. Entonces, vamos a establecer que el aumento de la temperatura debe de ser menor a los 2 grados y las concentraciones de CO2 equivalente en la atmósfera se deben de mantener entre 430 y 530 partes por millón. ¿Esto qué significa? Que tenemos que buscar alternativas para la producción de la electricidad. O sea, nos tenemos que ir a las energías llamadas limpias, a la reducción de emisiones de carbono en el proceso de electricidad, por ejemplo, es a través de las carboeléctricas. Y en todos los países, si me dicen Alemania, sí tiene carboeléctricas, producen. El ser humano necesita electricidad para subsistir y se sigue produciendo la electricidad a través de la quema de carbón. Entonces es tender a la energía eólica, a la energía solar. La energía nuclear es una alternativa, pero socialmente no es aceptada por el tema de la seguridad y los eventos que se han presentado, tipo Chernobyl y lo que pasó en Japón en Fukushima, con las plantas nucleares y finalmente qué hacer con los residuos. Tenemos que mejorar la eficiencia energética de los automóviles y reducir su consumo. Tender a sistemas de transporte colectivo en masa mucho más eficientes y que sean bajos en su consumo energético, como sería, por ejemplo, sustituir trenes en lugar de los aviones y estos trenes que funcionan con campos magnéticos que no están consumiendo combustibles, la movilidad a través de bicicletas, de caminar, y entonces eso tiene que ver con el diseño de las ciudades, estas megalópolis que existen y lo tiempo que tardamos de desplazarnos de un lado a otro, de estar 1 hora y media en el automóvil emitiendo gases de efecto invernadero. Tenemos que cambiar en este tema del consumismo. Les digo, ¿qué podemos hacer como seres humanos? Utilizar de manera individual, utilizar menos el carro, compartirlo, caminar más, ubicarnos en la medida de lo posible cerca de donde está nuestro trabajo, consumir muchos menos productos porque se vuelven residuos. Dijimos, los rellenos sanitarios producen gas metano, gas de efecto invernadero, contaminación del ambiente. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que disminuir la deforestación, llevarlo a cabo de manera sustentable, al ritmo que se deforesta, reforestar, pero tenemos también que hacer una conservación de la biodiversidad. Dijimos, están varias especies amenazadas, en la forma de consumo hasta de nuestra alimentación. Ustedes nada más por curiosidad vean de los alimentos cuál es la huella hídrica, cuál es el consumo de agua que se requiere para producir 1 kilo de carne de res comparado con 1 kilo de carne de pollo, de cerdo. Y entonces, pues cambiar nuestros hábitos, y aparte no es solo en la forma en la que consumimos, lo que desperdiciamos. En el mundo, mientras haya hambruna en algunos países, se tiran toneladas de alimentos diarios que requirieron de cambiar el uso de suelo, de el agua que se requiere para producirlos. Pues he terminado, creo que acabé en tiempo. Eso sería todo por mi parte.